Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a dar un breve repaso sobre los tipos de datos en C++, las variables, los operadores y las funciones de entrada y salida. Entonces, respecto a los tipos de datos básicos en C, tenemos cuatro. El primero de ellos es el tipo char, que generalmente lo asociamos con alguna letra u otro carácter alfanumérico, pero que en realidad es un entero de 8 bits. Al tener 8 bits y cada bit pudiendo valer 0 o 1, entonces tenemos 2 a la 8 posibilidades, que son 256 posibilidades. Entonces en la tabla ASCII hay una asociación entre el número entero, que es el char, y el carácter correspondiente. Eso lo vamos a ver en más detalle cuando veamos cadenas, ¿verdad? Otro aspecto es que los tipos, o sea, las constantes de tipo char se representan entre comillas, ¿verdad? Como ven en el ejemplo. Luego tenemos el segundo tipo de dato que es el int, que representa los números enteros. Ocupa en memoria 16 o 32 bits. En los sistemas actuales casi todos ya vienen con 32 bits. Y los ejemplos son los números enteros que conocemos. Pasamos ahora a los números reales. Y el primer tipo de datos respecto a este tipo de números son es el tipo de datos float, ¿verdad? Entonces el tipo de datos float también ocupa, así como el int, ocupan 32 bits, ¿verdad? Pero, o sea, lo que tenemos que hacer notar aquí es que tenemos 2 a las 32 posibilidades distintas que es una cantidad finita, para representar un conjunto infinito que es el conjunto de los reales. Entonces, por este motivo, sí o sí vamos a tener un error asociado a la utilización de tipo de datos float. Entonces, como ejemplo, viene aquí el 12.34 o podemos usar notación científica también. Por este motivo y para tener una mayor precisión en los decimales, usamos el tipo de dato double, que también representa un punto flotante, pero utiliza un mayor espacio de memoria, utiliza 64 bits, lo cual permite una mayor precisión. También usa el estándar IEEE 754, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, el char y el int son números enteros y el float y el double son números reales. Ahora pasamos a las variables. Así como en matemáticas, una variable nos permite almacenar valores y después utilizarlo en otras expresiones, la misma cosa ocurre con las variables en el sentido de programación. Entonces, más específicamente, cuando declaramos o definimos una variable, lo que estamos diciendo al compilador es que reserve un espacio en memoria para guardar un cierto tipo de datos. Puede ser int, float, char, cualquiera de los tipos que vimos recién, ¿verdad? Y a esa región de memoria que reservamos le asociamos un identificador. Entonces, cada vez que utilizamos ese identificador en alguna expresión, lo que se va a hacer realmente es acceder al espacio de memoria que se reservó al declarar esa variable. Entonces, la sintaxis para declarar una variable en C++ es la siguiente. Primero se pone el tipo de dato que va a representar la variable y después se pone el identificador de la variable. ¿Por qué debemos señalar el tipo al declarar una variable? Primero, porque les vamos a decir al compilador qué espacio vamos a necesitar en memoria para esa variable. Y segundo, acuérdense que en memoria se almacenan bits, ¿verdad? Entonces lo que vamos a indicar es qué van a representar esos bits que están en ese espacio de memoria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el int y el float ocupan ambos 32 bits. Entonces, cuando utilice, por ejemplo, esa variable a en alguna expresión, esos bits que van a ser un punto flotante o van a ser un entero. Entonces, esa información le damos al declarar esa variable. Decimos qué tipo de dato va a almacenar. Ok, entonces algunos ejemplos son el int a, que básicamente declara una variable que se llama a y de tipo entero. El float real indica que el nombre de la variable va a ser real y va a ser de tipo punto flotante o tipo float. Luego letra, que va a ser de tipo char. Y si queremos declarar varias variables del mismo tipo, no hace falta que pongamos en línea separada int b, int c, int d, sí o sí. O sea, podríamos poner así. Pero es más práctico, ¿verdad? Y eso nos permite el lenguaje definir el tipo y después el nombre de las variables. Entonces en esta línea se declaran tres variables b, c y d, todas de tipo int. Ok, ahora hay una regla, o sea, hay unas ciertas reglas para poner un nombre o un identificador de una variable. Primero es que utilizamos letras, ya sea minúsculas, mayúsculas o dígitos del 0 al 9. El guión bajo se considera como una letra más, o sea, puedo usarlo en un identificador. Entonces, aparte de letras, de números y el guión bajo, no puedo utilizar otro símbolo. Por ejemplo, el asterisco, suma, resta, dos puntos, etcétera. Otra regla es que el primer carácter no puede ser un dígito, tiene que ser una letra, ya sea mayúscula o minúscula, o el guión bajo.
Y también se hace una diferencia entre lo que son letras mayúsculas y minúsculas. Entonces, estas variables, por más que se llamen todas masas, son variables distintas porque hay una diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, estos son ejemplos de identificadores válidos. Muchas veces queremos darle el contexto al nombre de una variable, por ejemplo aquí velocidad de la luz. Entonces para simular los espacios generalmente usamos el guión bajo, ¿verdad? Ahora, los siguientes nombres no son válidos por lo siguiente. Este empieza con un número, aquí se usa un guión, aquí el símbolo del dólar y aquí el símbolo del porcentaje. Ahora, una vez bueno, que definimos una región de memoria para una variable y le asociamos identificador, lo que queremos hacer es poder almacenar datos en esa variable para usarlos después. Entonces, uno de los operadores principales, lo que más usamos en nuestras funciones, en nuestros programas, es el operador de asignación. El operador de asignación utiliza el símbolo igual y lo que hacemos con ese operador es que lo que está a la derecha en la expresión se carga a lo que está a la izquierda. O sea, en este caso, por ejemplo, decimos que el valor de b se va a asignar a la variable a. Entonces, ese es el operador de igualdad. Se carga, o sea, el operador de asignación. Se carga lo que está a la derecha a lo que está a la izquierda. Entonces, si por ejemplo definimos tres variables a, b y s y una variable de tipo char letra, entonces aquí hacemos a igual a 5, lo que hacemos es en la región que le corresponde a la variable a, o sea, el espacio en memoria le asignamos un valor de 5. Lo mismo hacemos para la variable b que le asignamos un 3 y a s le asignamos la suma de a más b. Entonces, más adelante vamos a ver la precedencia. O sea, la suma tiene una mayor precedencia que la asignación, entonces hace primero esta operación y el resultado lo guarda en la variable s. Y, o sea, también, o sea, no hace falta hacerla primero la declaración y después hacer la asignación. Podemos hacerlo en la misma línea. Entonces, aquí declaramos un entero c y ya le asignamos un valor 100, ¿verdad? Y por último le asignamos a la letra z minúscula, siempre en comillas simples, porque es un carácter. Ahora pasamos a los valores lógicos y aquí hacemos una mención aparte, o sea, podía haberlo incluido ya en los tipos de datos básicos, pero inicialmente en C y C++ no existía el tipo de dato lógico, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se consideraba que el valor 0 era falso y todo lo que no sea 0, 1, 100.000, 5 y lo que sea, todo lo que sea diferente de 0 es verdadero, ¿verdad? Entonces, solamente un valor es falso, el resto es verdadero. Pero en el estándar C11 ya se añadió el tipo de dato bool, que se puede considerar un tipo de dato básico también, ¿verdad? Que puede utilizarse para hacer más claro el código, o sea, para darle definitivamente un valor verdadero o falso. Entonces, asume los siguientes valores true y false, o sea, utiliza los nombres en inglés, pero en realidad el true se mapea a un valor 1 al final y el false se mapea a un valor 0. Entonces puede hacer cosas como true por 3 o true más true o cosas así, ¿verdad? Porque en realidad esto es un 1 y esto es un 0, pero eso es algo adicional, ¿verdad? O sea, la ventaja de esto es que los tipos de datos bool ocupan menos espacio en memoria porque en realidad necesitan un solo bit.